El día que mi vida se partió en dos no hubo gritos ni portazos. Fue un sábado común, de esos en los que el mercado huele a cilantro fresco y los vecinos saludan desde sus ventanas. Yo estaba preparando pozole, el mismo que mi hijo amaba desde niño, el que me pedía cada cumpleaños, como si fuera un ritual sagrado entre nosotros. Tenía las manos hundidas en el agua donde lavaba el maíz cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero mi corazón dio ese pequeño salto que solo las madres conocemos. Pensé que tal vez era él, que había venido sin avisar como antes, cuando todavía éramos cómplices y no extraños con la misma sangre. Abrí la puerta secándome las manos en el delantal. Pero no era mi hijo, era un hombre con traje barato y carpeta bajo el brazo, un notario. Me extendió unos papeles con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Señora Beatriz Solís, vengo a notificarle que su hijo ha iniciado un proceso legal para declarar su incapacidad mental. Solicita ser nombrado tutor de sus bienes. Las palabras me llegaron como en otro idioma. Las escuché, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Incapacidad mental. Tutor de mis bienes, tengo 62 años, no 80, trabajo, cocino, pago mis cuentas, cuido mi casa. Debe haber un error, dije con la voz temblando. El hombre negó con la cabeza. No hay error. Su hijo presentó documentos médicos. Dice que usted sufre episodios de confusión, que ha regalado dinero a desconocidos, que no puede manejar sus finanzas. ¿Mentiras? Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Pero lo que me rompió no fue la falsedad. Fue entender la intención detrás de ella. Mi hijo no me estaba protegiendo. Me estaba borrando. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo, sosteniendo esos papeles como si fueran veneno. El olor del pozole hirviendo me devolvió a la realidad. Apagué la estufa con manos que ya no me obedecían del todo. Esa noche no comí. No lloré tampoco. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde lo amamanté cuando era un recién nacido que no dejaba de llorar. El mismo sillón donde le enseñé a leer, donde curé sus rodillas raspadas, donde escuché sus primeros secretos de adolescente. Cuando perdí a mi hijo, no fue ese día, mucho antes, pero yo había estado demasiado ocupada siendo madre para darme cuenta de que había dejado de ser mi hijo. Los siguientes días pasaron como en niebla. Leí y releí los documentos. Había testigos que juraban haberme visto desorientada en el mercado. Había un informe de un psicólogo que nunca había conocido. Había cuentas bancarias mías que supuestamente mostraban gastos irracionales. Todo era falso, pero estaba tan bien armado que daba miedo. Llamé a mi hermana Rosa. Ella conoce a mi hijo desde que nació, lo ha visto crecer. Rosita, le dije con la voz quebrada, tú me ves mal. ¿Me ves confundida? Hubo un silencio largo del otro lado. Demasiado largo. Betty, tú sabes que te quiero. Pero últimamente, no sé, a veces repites las mismas historias, a veces olvidas cosas. Se me heló la sangre. ¿Qué cosas? La semana pasada me llamaste 3 veces para preguntarme lo mismo. Y el mes pasado le prestaste $500 a ese muchacho que apenas conoces, el que lava carros en la esquina. Le presté el dinero porque su mamá está enferma y necesitaba medicinas. Me lo devolvió completo. Pero Betty, ¿cómo sabías que era verdad? Así es como engañan a las personas mayores. Personas mayores. Mi propia hermana me estaba llamando vieja vulnerable. Y lo peor es que escuché duda en mi propia mente. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente estoy perdiendo la cabeza y soy la única que no se da cuenta? Esa noche sí lloré. Lloré de rabia, de miedo, de humillación. Pero sobre todo lloré porque entendí la jugada maestra de mi hijo. No solo me estaba quitando mi autonomía, me estaba haciendo dudar de mi propia cordura. Al día siguiente busqué las escrituras de la casa. Están a mi nombre, compradas con años de trabajo limpiando oficinas y casas ajenas. Esta casa es mi único patrimonio, lo único que construí con mis propias manos. Y ahora entendía por qué mi hijo se había movido. No era por preocupación. Recordé entonces las señales que ignoré. Los últimos 6 meses, cada vez que lo visitaba, su esposa Mariana me recibía con esa sonrisa tensa, con esos ojos que me medían como a un estorbo. Las conversaciones siempre giraban hacia lo mismo. Suegra, ¿ya pensó en vender esta casa tan grande?
¿Mantenerla debe ser agotadora a su edad? Suegra, mi prima es agente de bienes raíces. Le puede conseguir buen precio. Suegra, ¿no sería mejor vivir en un lugar más pequeño, más fácil de cuidar? Yo las interpretaba como preocupación. Qué ingenua fui. Eran evaluaciones. Estaban calculando cuánto valía mi vida. Mi hijo Daniel siempre había sido ambicioso. Desde joven quería más de lo que podía alcanzar. Yo lo apoyé. Trabajé doble turno para pagarle la universidad. Él estudió administración, consiguió un trabajo decente en una empresa, pero nunca fue suficiente. Siempre había deudas. Siempre había oportunidades de inversión que necesitaban capital. Hace 2 años me pidió que firmara como aval para un préstamo. Es para expandir el negocio, mamá. En 6 meses te lo devuelvo triplicado. Le creí porque era mi hijo. Firmé sin leer bien. Nunca vi ese dinero devuelto. Y cuando empezaron las llamadas del banco, Daniel me dijo que no me preocupara, él se encargaría. Me hizo sentir como una anciana asustadiza que no entendía de negocios. Ahora todo cobraba sentido. El préstamo nunca fue para ningún negocio, y las deudas seguían creciendo. Mi casa era la solución, pero para venderla necesitaba mi autorización, y si yo era declarada incapaz, él tendría todo el control. Me levanté del sillón con una determinación que no sentía desde hacía años. No iba a dejarme borrar, no iba a permitir que me robaran mi dignidad y mi techo. Pero sabía que enfrentarme directamente no serviría de nada. Mi hijo había jugado sucio, y si yo quería ganar, tendría que ser más inteligente que él. Busqué en el cajón de mi cómoda y saqué una libreta vieja. Empecé a escribir feas conversaciones. Cada vez que mi hijo me había pedido dinero. Cada promesa rota, cada mentira disfrazada de urgencia. Cada visita de su esposa calculando el valor de mis muebles con los ojos. También anoté los nombres de personas que podían testificar sobre mi lucidez. Mi doctora, que me ve cada 3 meses, don Alberto, mi vecino, con quien juego dominó todos los jueves. La señora del mercado donde compro desde hace 20 años. Gente que me conoce de verdad, no personajes inventados en un documento falso. Mientras escribía sentí algo que no esperaba. Claridad. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Me estaba convirtiendo en algo diferente. Ya no era solo la madre traicionada. Era una mujer que iba a defenderse. Cerré la libreta y la guardé en un lugar seguro. Mañana buscaría un abogado. Mañana empezaría a pelear. Pero esa noche antes de acostarme, hice algo que no hacía desde hacía meses. Fui al cuarto que fue de Daniel cuando era niño. Todavía conservo algunas de sus cosas, trofeos de la escuela, fotos, dibujos que me regaló. Había una en particular que siempre me hacía sonreír. Un dibujo en crayola de los 2 tomados de la mano. Arriba decía con letras torcidas: mi mamá es la mejor del mundo. Lo sostuve entre mis manos y por primera vez no sentí nostalgia. Sentí rabia. Ese niño me amaba de verdad, pero el hombre en que se convirtió me veía como un obstáculo, como una cuenta bancaria con patas. Rompí el dibujo, despacio con cuidado, como si fuera un ritual. Y con cada pedazo que cae al suelo, sentí que me liberaba de la madre que suplicaba amor. Esa mujer había muerto. La que quedaba iba a luchar. Porque una madre puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar olvidos, distancia, hasta ingratitud. Pero cuando un hijo intenta borrarla legalmente, cuando usa el sistema para robarle su dignidad, algo se rompe que ya no tiene reparación. Y yo acababa de romperme. Pero también acababa de despertar. El lunes en la mañana, me vestí como no lo hacía desde hacía años. No me puse el suéter viejo, ni las chanclas cómodas. Me puse el vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me pinté los labios, me peiné con cuidado. Me miré al espejo y vi a una mujer que todavía tenía fuerza en los ojos. Una mujer que no iba a dejarse enterrar en vida. Llegué al despacho del abogado que me recomendó don Alberto. Un hombre joven, de unos 40 años, con mirada seria pero amable. Se llamaba licenciado Méndez. Le mostré los documentos que me había entregado el notario. Los leyó en silencio. Su expresión se fue oscureciendo con cada página. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Señora Beatriz, esto es un fraude legal muy bien armado. Pero tiene muchos huecos. Por primera vez en días,
Sentí que podía respirar. El informe psicológico, continuó, está firmado por un doctor que perdió su licencia hace 6 meses por prácticas irregulares. Los testigos mencionados. Necesitamos verificar si realmente declararon o si sus firmas fueron falsificadas. ¿Y usted ha sido evaluada por algún médico recientemente? Sí, mi doctora, Ladra Ramírez. Me vio hace 3 semanas, me hizo análisis completos. Todo salió bien. Perfecto. Necesito que me consiga esos resultados médicos. También necesito una lista de personas que puedan testificar sobre su capacidad mental y su rutina diaria. Y algo muy importante, señora Beatriz, necesito que me cuente toda la verdad. ¿Por qué cree que su hijo está haciendo esto? Me costó decirlo en voz alta. Porque admitir que tu propio hijo te ve como un botín es romper algo sagrado dentro de ti. Pero se lo conté todo. Las deudas, los préstamos, las conversaciones con su esposa, los meses de distancia creciente. Cómo poco a poco me habían convertido en un problema que necesitaban resolver. El licenciado Méndez escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Señora, esto no es solo un caso legal. Esto es violencia patrimonial y abuso familiar. Vamos a detener este proceso, pero también vamos a asegurarnos de que su hijo enfrente consecuencias. ¿Está lista para eso? Porque cuando empecemos no habrá vuelta atrás. Mi voz no tembló cuando respondí, estoy lista. Los siguientes días fueron un torbellino. Ladra. Ramírez me hizo una evaluación psicológica completa con un especialista certificado. Los resultados fueron contundentes, ninguna señal de deterioro cognitivo, ninguna confusión, ninguna incapacidad. Estaba perfectamente lúcida. Don Alberto, mi vecino, accedió a testificar. También la señora Lupita del mercado, el padre Javier de la parroquia, y hasta 3 de mis antiguas clientas, señoras elegantes para quienes limpié sus casas durante años y que me apreciaban de verdad. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando el licenciado Méndez investigó las firmas de los testigos que supuestamente me habían visto confundida. 2 de ellos ni siquiera existían. Los nombres eran falsos. El tercero era un hombre que trabajaba en la empresa de mi hijo. Cuando el abogado fue a entrevistarlo, el tipo se puso pálido. Yo solo firmé porque Daniel me dijo que era para un trámite. Me dijo que su mamá quería vender la casa, pero necesitaba ayuda con el papeleo. Yo nunca dije que ella estuviera mal de la cabeza. Yo ni siquiera la conozco, fraude, falsificación de documentos, intento de despojo. Cada día que pasaba, el castillo de mentiras de mi hijo se desmoronaba más. Pero Daniel no sabía nada de esto todavía. Él pensaba que yo era una anciana asustada, paralizada por los documentos legales, esperando resignada a que vinieran por mi casa. No sabía que yo estaba construyendo un muro de evidencia que lo iba a aplastar. 2 semanas después del día en que recibí esos papeles, mi teléfono sonó. Era él. Mi hijo. Su nombre apareció en la pantalla, y por un momento mi corazón de madre quiso creer que estaba llamando para disculparse, para decir que todo había sido un malentendido horrible. Contesté con voz neutral. Sí, mamá. Su voz sonaba cansada, pero había algo más, algo calculado. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Mira, mamá, necesito que hablemos. ¿Se puedo ir a la casa mañana? ¿Para qué? Hubo una pausa, para hablar sobre tu situación. Sé que los papeles del notario te asustaron, pero tienes que entender que es por tu bien. Mariana y yo estamos preocupados por ti. La casa es demasiado grande, los gastos son muchos, queremos ayudarte. Cada palabra era miel envenenada. Hablaba con esa voz suave protectora, la que usaba cuando era niño y me pedía perdón después de romper algo. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 35 años tratando de manipular a su madre. Está bien, dije con calma. Ven mañana a las 4 de la tarde. Perfecto, mamá, solo, esto es entre tú y yo, colgó. Y yo supe exactamente qué iba a pasar. Iba a venir con papeles nuevos, con promesas suaves, con esa sonrisa de niño bueno. Iba a intentar convencerme de que firmara algo, de que aceptara su ayuda, de que le diera control sobre mi vida sin pelear. No sabía que yo ya no era la misma mujer. Esa noche llamé al licenciado Méndez y le conté sobre la visita. Él sonrió del otro lado del teléfono. Perfecto. Deje que venga. Escuche lo que tiene que decir. No firme nada y manténgase firme.
Nosotros ya tenemos todo listo. En 2 días presentamos la contrademanda. Al día siguiente, a las 4 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Daniel. Traía flores, rosas amarillas, mis favoritas. O las que solían ser mis favoritas antes de que las usara como arma de manipulación. Hola, mamá. Me dio un beso en la mejilla, un beso frío mecánico. Entramos a la sala. Él se sentó en el sillón de las flores sobre la mesa. Yo me senté frente a él, con las manos sobre mi regazo, tranquila. Mamá, sé que estos días han sido difíciles para ti, empezó con voz suave. Y quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es por amor. Porque te quiero y me preocupo por ti. Así, mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Él sorprendido por mi tono, pero siguió adelante. Sí, mamá, mira, esta casa. Es demasiado para ti. Los gastos, el mantenimiento, la limpieza. Y tú, bueno, no eres joven. A tu edad es normal que a veces te confundas, que olvides cosas. No me confundo, Daniel. Mamá, no te enojes, normal. Le pasa a todos, por eso Mariana y yo pensamos que lo mejor sería vender la casa. Con ese dinero podríamos conseguirte un departamento pequeño, cómodo, cerca de nosotros. Y lo que sobre lo podríamos invertir para que tengas ingresos. Yo me encargaría de administrarlo por ti, para que no tengas que preocuparte por nada. Ahí estaba. La oferta envuelta en papel de regalo. Vender mi casa, quitarme mi autonomía, convertirme en una pensionada dependiente mientras él y su esposa se repartían mi patrimonio. ¿Y si yo no quiero vender? Su sonrisa se tensó. Mamá, no es una cuestión de querer. Es una cuestión de necesidad. Tú necesitas ayuda, no Daniel. Tú necesitas dinero. El silencio que siguió fue brutal. Su máscara de hijo preocupado se resquebrajó por un segundo. Vi rabia en sus ojos. Rabia de que yo hubiera dicho la verdad en voz alta. No sé de qué hablas, dijo. Hablo de voz tensas. De los préstamos que no puedes pagar. De que pusiste mi casa como garantía sin mi permiso. De que inventaste un informe médico falso para declararme incapaz. Hablo de todo eso, hijo. Se puso de pie bruscamente. Ya no había ternura en su rostro, solo cálculo. Solo frialdad. ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? ¿Algún abogado aprovechado, mamá? Esto es exactamente lo que nos preocupa. Te están manipulando. Me levanté también, pero no con rabia, con una calma que me sorprendió a mí misma. Nadie me manipula, Daniel. Por primera vez en años estoy viendo las cosas con claridad, y lo que veo me rompe el corazón. Pero no me va a romper la vida. Mamá, estás cometiendo un error. Si no aceptas ayuda ahora, voy a tener que seguir adelante con el proceso legal, y vas a perder. Los documentos son claros. Los documentos son falsos, y tú lo sabes. Se quedó congelado. La verdad flotaba entre nosotros como un cristal roto. No tengo por qué escuchar esto. Su voz era puro veneno ahora. Estás enferma, mamá. Estás paranoica. Y cuando el juez lo confirme, voy a asegurarme de que recibas el tratamiento que necesitas. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó y me miró con un desprecio que nunca olvidaré. Vas a arrepentirte de esto. La puerta se cerró con un golpe seco. Y yo me quedé de pie en medio de la sala, con el corazón latiendo fuerte, pero con la cabeza en alto. Porque acababa de ver a mi hijo convertirse en mi enemigo. Y aunque me dolía hasta los huesos, sabía que no había vuelta atrás. Esa noche no lloré. Llamé al licenciado Méndez y le dije, adelante, presente la demanda. Porque cuando una madre tiene que elegir entre su hijo y su dignidad, y elige su dignidad, no es porque dejó de amar. Es porque finalmente se amó a sí misma. Y ese amor propio, aunque llegó tarde, llegó con la fuerza de un huracán. La contrademanda se presentó un jueves por la mañana. El licenciado Méndez me llamó para confirmar que todo estaba en orden. Fraude procesal, falsificación de documentos, intento de despojo, violencia patrimonial. Cada cargo estaba respaldado con pruebas sólidas. Las evaluaciones médicas que demostraban mi plena capacidad mental. Los testimonios de personas que me conocían de verdad. La investigación sobre el psicólogo corrupto. Las firmas falsificadas. Señora Beatriz, me dijo el abogado con voz seria, en 24 horas su hijo va a recibir la notificación. Prepárese, porque cuando se dé cuenta de que usted no se quedó callada, va a reaccionar y no será bonito. Tenía razón.
Al día siguiente, a las 10 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. No contesté. Luego llamó Mariana, su esposa. Tampoco contesté. Después llegaron los mensajes. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste demandarnos? Esto es una traición. Después de todo lo que hemos hecho por ti, estás destruyendo a tu propia familia. Eres una malagradecida, una víbora. Cada mensaje era más violento que el anterior. La máscara había caído por completo. Ya no había pretensión de amor ni preocupación. Solo rabia. Rabia porque su plan había fracasado. Rabia porque la anciana indefensa resultó tener dientes. Bloqueé sus números. El silencio que siguió fue extraño. No doloroso como antes, sino liberador. Porque este silencio no me lo habían impuesto. Lo había elegido yo. 2 semanas después llegó la audiencia preliminar. El licenciado Méndez me acompañó. Entramos a la sala del tribunal y ahí estaban ellos. Daniel y Mariana, sentados junto a su abogado. Un hombre con traje caro y expresión arrogante. Mi hijo no me miró cuando entré. Mantenía la vista fija en los papeles frente a él. Pero Mariana sí me miró. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, odio puro. Ya ni siquiera intentaba disimular. El juez era una mujer de unos 50 años, de rostro severo pero justo. Leyó los documentos de ambas partes en silencio. El abogado de Daniel empezó a hablar primero, repitiendo las mismas mentiras, que yo era una mujer vulnerable, confundida, que necesitaba protección, que mi hijo solo actuaba por amor filial. Cuando terminé, el licenciado Méndez se puso de pie y destruyó cada argumento con precisión quirúrgica. Mostró las evaluaciones médicas recientes. Presentó la investigación sobre el psicólogo sin licencia. Expuso las firmas falsificadas. Demostró que 2 de los testigos ni siquiera existían. Y luego, como golpe final, presentó los registros bancarios que mostraban las deudas de Daniel y los intentos de usar mi propiedad como garantía sin autorización. El silencio en la sala era absoluto. El abogado de Daniel intentó objetar, pero su voz sonaba débil, desesperada. La jueza levantó la mano para callarlo. He escuchado suficiente, dijo con voz firme. El supuesto proceso de incapacidad queda anulado de inmediato. Las evidencias muestran claramente que la señora Beatriz Solís está en pleno uso de sus facultades mentales. Además, ordeno una investigación criminal por falsificación de documentos y fraude procesal. Miró directamente a mi hijo. Señor Morales, lo que usted intentó hacer no solo es ilegal, es moralmente repugnante. Usar el sistema legal para despojar a su propia madre de su autonomía y patrimonio es una de las formas más viles de abuso familiar que he visto en años. Daniel seguía sin mirarme. Pero vi cómo sus manos temblaban sobre la mesa. La demanda de la señora Solís procede. Se iniciará un proceso penal en su contra, además. Ordeno una orden de restricción. Usted y su esposa no podrán acercarse a menos de 200 metros de la señora Solís ni de su domicilio. Esta audiencia ha terminado. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Salimos del tribunal. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Respiré profundo. El aire nunca me había sabido tan dulce. Lo logramos, señora Beatriz, dijo el licenciado Méndez con una sonrisa. Usted ganó. Pero yo no sentía victoria. Sentía algo más complejo. Alivio, sí. Justicia, también. Pero también un dolor profundo que sabía que nunca se iría del todo. Porque había ganado un caso legal, pero había perdido a mi hijo para siempre. Los días siguieron su curso. La noticia se filtró entre la familia y los vecinos. Algunos me apoyaron, me abrazaron, me dijeron que había hecho lo correcto. Otros me miraban con lástima, como si hubiera cometido el pecado posible de mandar a mi propia sangre. Mi hermana Rosa vino a visitarme una tarde. Traía café y pan dulce, como en los viejos tiempos. Nos sentamos en la cocina. Betty me dijo con voz suave, sé que hiciste lo que tenías que hacer. Pero, ¿no crees que tal vez podrían arreglar las cosas? Es tu hijo, tu único hijo. La miré a los ojos. Rosa, cuando tu hijo intenta robarte la dignidad, borrarte legalmente, convertirte en una inválida mental para quedarse con tu casa, deja de ser tu hijo. Se convierte en un ladrón que comparte tu apellido. Ella bajó la mirada. Es muy duro vivir así, sin familia. Más duro es vivir sin respeto propio. Rosa se fue poco después. No dijo nada más,
pero en su silencio escuché todo lo que no podía entender. Para ella, para muchos, el perdón fue automático cuando se trataba de familia. Pero yo había aprendido algo que ella nunca entendería. El perdón no significa permitir que te destruyan. Un mes después recibí una carta. Era de Daniel. No la esperaba. La abrí con manos temblorosas. Mamá decía con letra apresurada: perdí mi trabajo. Mariana me dejó. Los bancos me están demandando. No tengo dónde vivir. Sé que no merezco tu ayuda, pero no tengo a nadie más. Por favor. Leí la carta 3 veces, y cada vez sentí cosas diferentes. La primera vez sentí ese dolor instintivo de madre que quiere correr a salvar a su hijo. La segunda vez sentí rabia por el atrevimiento de pedirme ayuda después de intentar destruirme. La tercera vez sentí claridad. Me senté y escribí una respuesta, no larga, no dramática, solo la verdad. Dani, amé con todo lo que tenía. Te di mi vida entera. Te perdoné cosas que no debí perdonar. Te apoyé cuando nadie más lo hacía. Pero cuando decidiste verme como un obstáculo, en lugar de como tu madre, cuando falsificaste documentos para robarme mi dignidad, cuando me llamaste loca para encubrir tu ambición, rompiste algo que no tiene reparación. No es odio lo que siento, es protección. Protección hacia mí misma. Te deseo que encuentres tu camino, pero ya no será de mi mano. Cuídate, mamá. Puse la carta en un sobre, la sellé y la envié. Y cuando salió de mis manos, sentí que cerraba un capítulo de mi vida que había estado abierto demasiado tiempo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin ese peso en el pecho que me había acompañado desde el día que recibí los papeles del notario. Las semanas se convirtieron en meses. Volví a mi rutina, pero con una diferencia: ahora cada día era mío. No vivía esperando llamadas que nunca llegaban. No vivía con miedo de decir algo equivocado. No vivía pidiendo permiso emocional para existir. Retomé el jardín que había descuidado durante años. Planté rosas nuevas, geranios, hierbabuena. Cada planta que crecía me recordaba que la vida sigue, que después de la tormenta siempre hay algo que florece. Don Alberto, mi vecino, me invitó a un grupo de lectura que se reunía los martes en la biblioteca del barrio. Fui con dudas. Llegué y encontré a un grupo de personas de mi edad, algunos más jóvenes. Todos compartiendo libros, café y risas. Me sentí bienvenida, me sentí vista. Una de las señoras, doña Carmen, me contó su historia después de una sesión. Su hija la había abandonado en un asilo hace 10 años. Nunca volvió. Doña Carmen lloró los primeros años, luego se secó las lágrimas y decidió construir una vida nueva. Ahora tenía amigas, propósito. El dolor de que te rechace un hijo nunca se va del todo, me dijo con sabiduría en los ojos. Pero puedes elegir si ese dolor te define o si solo es una cicatriz que llevas mientras sigues caminando. Tenía razón. El dolor estaba ahí. Había noches en que miraba fotos viejas de Daniel niño y me preguntaba dónde se perdió ese amor. Había momentos en que escuchaba reír a los nietos de las vecinas y sentía una punzada en el pecho. Pero ya no me ahogaba en ese dolor. Lo reconocía, lo aceptaba y seguía adelante. 6 meses después de la audiencia, ¿el proceso penal contra Daniel terminó? Lo condenaron a 1 año de libertad condicional y a pagar una multa. No fue a prisión, pero quedó marcado legalmente. Su nombre estaba manchado. Las consecuencias de sus actos lo perseguirían por años. No sentí alegría cuando me enteré. Tampoco sentí tristeza. Sentí algo parecido a la paz. La paz he de saber que la justicia, aunque imperfecta, había hablado. Un domingo por la tarde. Estaba regando las plantas cuando vi una figura al otro lado de la calle. Era Daniel. Más delgado, con ropa vieja, con la espalda encorvada. Me miraba desde lejos, sin atreverse a cruzar. La orden de restricción seguía vigente. Nuestros ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. En su mirada ya no había arrogancia ni frialdad. Había algo que se parecía al arrepentimiento. O tal vez solo era el cansancio de quien ha perdido todo. No me moví, no levanté la mano, no sonreí, solo lo miré. Y en ese silencio le dije todo lo que necesitaba decir: tomaste tus decisiones, ahora vives con ellas. Él bajó la cabeza y se alejó caminando despacio, desapareciendo al final de la calle. No supe si volvería a verlo.
Y me sorprendió descubrir que no me importaba. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en la mujer asustada que recibió esos papeles del notario meses atrás. Pensé en cómo el miedo casi me paraliza. Pensé en la rabia, en las lágrimas, en las noches sin dormir. Pero también pensé en la fuerza que encontré cuando decidí no rendirme. Pensé en la dignidad que recuperé cuando dejé de mendigar amor. Pensé en la libertad que sentí cuando entendí que el respeto propio no es negociable ni siquiera por un hijo. Me levanté y fui al espejo del pasillo. Me vi como realmente era, una mujer de 62 años, con canas que ya no escondía, con arrugas que contaban historias, con ojos que habían llorado pero que ahora miraban hacia adelante con claridad. «¿Estás bien?», me dije en voz alta. «Estás en pie». Y por primera vez en mucho tiempo, le creí a mi reflejo. Porque la historia no terminó con venganza. Terminó con algo más poderoso, con una mujer que aprendió que amarse a sí misma no es egoísmo, es supervivencia. Que poner límites no es crueldad, es cordura. Que soltar a quien te daña, aunque comparta tus traiciones, es liberación. Mi hijo eligió su camino. Yo elegí el mío. Y aunque nuestros caminos se separaron de la forma más dolorosa posible, yo seguí caminando. Con la cabeza en alto, con el corazón herido, pero latiendo, con la certeza de que merezco respeto, amor verdadero y dignidad. Y esa certeza, esa claridad, ese amor propio que llegó tarde pero llegó firme, valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor. Porque cuando una madre deja de suplicar y empieza a respetarse, no pierde a un hijo, recupera su vida, y esa vida, aunque diferente a la que soñé, aunque más solitaria de lo que imaginé, es completamente mía. Y eso al final es lo único que realmente importa.